soy sacerdote de la diócesis de Madrid, estoy como capellán en el Hospital Carlos III, sufragáneo de La Paz, y también estoy como vicario parroquial en la parroquia de San Gabriel Arcángel, en Puerta de Hierro, la dehesa de la Villa. Soy filósofo, soy antropólogo, pues me he dedicado a dar clase de Sagrada Escritura y de Antropología Teológica durante años, y he ejercido como exorcista a partir del año 93 hasta el 2015, en que dejé el ministerio exorcístico y escribí, porque el obispo me pidió que contribuyera a la formación de los sacerdotes. Escribí un manual, que yo creo que es el primer manual de exorcística que se publica en la historia de la Iglesia, porque hay tratados, hay vademecum, hay prontuarios de oraciones, hay rituales, hay libros, por ejemplo, como los del Padre Amort, que recogen unas experiencias muy valiosas, pero hasta ahora no se había publicado una explicación racional, teológica, desde la perspectiva católica. Es decir, la enseñanza de la Iglesia sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con los fenómenos preternaturales, pues, bueno, hay tratados de demonología, pero no un manual como este que se publicó hace ya, lo presentamos, ¿verdad?, en tu parroquia, hace un año y pues el día de San Miguel del año 2017. Entonces se está traduciendo el libro a varios idiomas y bueno, pues se han ido haciendo distintas impresiones y bien, está ayudando mucha gente. Gracias a Dios, un libro que colaboraron muchas personas, entre otras don Antonio, en la revisión, y por eso está muy pulido, porque lo han visto 12 personas. Y bien, entonces hoy me había convocado Borja para hablar de una cuestión que creo que tiene su interés y que hay que explicar, porque hombre, yo podría en dos palabras pues decir lo fundamental que se puede decir sobre el yoga, el mindfulness y el reiki en relación a la doctrina cristiana, a la revelación cristiana, ¿no?, la visión cristiana sobre el ser humano. Pero para poder entender varias cosas, creo que hay que explicar algunos aspectos. Primero, explicar por qué en la cultura cristiana ha sido tan vulnerable a estas teosofías orientales que ha promovido la New Age. La nueva era es un movimiento que se inicia, lo empiezan sobre todo unas mujeres en el siglo XIX y ha ido calando. Se trata de sustituir la era de Ichthys, de Piscis. Sabéis que el pez es el anagrama de Jesucristo entre los primeros cristianos, porque la palabra pez en griego es Jesús, Christos, Theou, Huios, Soter, Jesucristo, Hijo de Dios Salvador. Son las letras de la palabra pez. Sustituir la era de Cristo, la era cristiana, por la nueva era del Acuario. La nueva era en la que se trata de una religión universal y donde todas las religiones son equivalentes, lo cual es tremendo, porque si en algo se distingue
la religión revelada de todas las religiones humanas es que unas son humanas y la otra es divina. Así de sencillo. ¿Y eso usted cómo lo puede decir? Pues muy sencillo, porque en ninguna religión se han hecho milagros. Y el que ha venido en nombre del Padre a revelarnos la plenitud de la verdad ha hecho milagros y ha dicho que Él es Dios y ha muerto por eso. Así de sencillo. O sea, la cosa es muy fácil. O sea, no ha habido nadie que haya hecho milagros. Han hecho brujerías, pero milagros nadie. Igual que no ha habido nadie que haya echado demonios. Incluso, fijaos, los profetas hicieron milagros y gordos. Elías y Eliseo, concretamente, resucitaron muertos, que se dice pronto, pero no echaron demonios. Hace un par de días en el Evangelio, ¿verdad?, leíamos, le acusan a Jesús de que echa diablos por el poder de Belcebú, y dice, no, un reino no se divide, no se ataca a sí mismo. No, eso es esto que estáis diciendo es un atentado contra toda lógica. Dice, no, yo echo los demonios por el poder de Dios, y si los echo por el poder de Dios es que el reino de Dios ha llegado a vosotros, porque es como el signo, el milagro más importante que manifiesta la victoria de Cristo sobre Satanás y sobre los otros diablos. Bueno, entonces digo que la religión revelada se muestra a sí misma, y es lo que hacía Jesús. Jesús anunciaba un reino, ha venido Dios a sacaros de la esclavitud del pecado. Y yo he venido a pagar el precio de eso. Cuando le decían, no, tú tienes que triunfar, dijo, no, mi triunfo es que el Hijo del Hombre, que es el triunfador, el Hijo del Hombre es la profecía de Ezequiel y de Daniel, pues va a triunfar siendo crucificado, y al tercer día resucitará. Entonces eso no lo entendían. Pedro dijo, no, y le llamó Satanás, apártate de mí, Satanás, porque no entienden las cosas de Dios sino las de los hombres. Y Judas, viéndose defraudado, lo traicionó, lo vendió. Jesucristo vino precisamente a anunciar un reino, a realizarlo, y cómo demostrar, porque es un reino espiritual que no se ve. ¿Tú cómo puedes acreditar que eso es cierto, que no eres un charlatán? Pues haciendo lo que no puede hacer ningún hombre, que es hacer milagros y expulsar demonios. Y a sus apóstoles dijo, id a los sitios donde voy a ir yo, de 2 en 2, arrojad demonios y curar a los enfermos, imponiéndole las manos. Y ellos fueron, no se imaginaban lo que iba a pasar, y cuando sucedió, volvieron entusiasmados, diciendo, hasta los demonios se nos sometían. Bueno, es la religión revelada, que no tiene nada que ver con las religiones humanas. Todo ser humano, en el fondo, tenemos nuestra religión. Tenemos una inquietud religiosa y nos hacemos nuestra composición de lugar. Hasta que, si tenemos la suerte de encontrarnos con Cristo y aceptarlo, entonces cambia el planteamiento. Pero en intentos de dar una respuesta a esa inquietud religiosa que tiene todo ser humano por el hecho de que no somos 70 kilos de carne con patas, sino algo más, pues eso va dando lugar, y ha habido de entre esas respuestas pues gente más inspirada, gente que ha sabido pues reflejar mejor inquietudes de personas de una misma cultura, y han ido surgiendo distintas religiones en el mundo, religiones humanas, que como intento humano de buscar a Dios está muy bien, pero ojo, esos intentos no son salvíficos. Te pueden predisponer, pero no te van a salvar. Te pueden predisponer a que tú recibas la salvación, que recibas a Cristo, pero solo hay un nombre por el que podemos ser salvos, que es Jesucristo. ¿Qué ha sucedido en la historia de la Iglesia? Cristo da ese encargo, los suyos van haciendo lo mismo, van anunciando,
realizan milagros, expulsan demonios, hasta que la Iglesia se convierte en una religión estatal, que es de las meteduras de pata más gordas que han cometido el estamento jerárquico en su historia. Cuando dos españoles, por desgracia, un santo, Papa San Dámaso, que tuvo cosas buenísimas, por ejemplo, pensad en todos sus esfuerzos en materia de Sagrada Escritura, y el último emperador del Imperio Romano Unido, Teodosio I el Grande, en el año 381, esto no lo hizo Constantino, como dicen muchos ignorantes, y dicen algunas sectas, no, esto lo hicieron 70 años después de que Constantino, a instancias de su madre, y habiendo vencido, habiendo ganado la batalla del Puente Milvio, pues declarara libres a los cristianos. A partir de ahora no perseguimos a los cristianos, se les concede en el Edicto de Milán, año 313, la libertad religiosa. 70 años después, la Iglesia en cierto modo empieza a hacer a los demás lo que le han hecho a ella hasta el 313, porque al ser una religión estatal, pues el que no es católico, pues ya es un ciudadano de segunda fila. A partir de ese momento, el Espíritu Santo, porque Cristo aseguró la asistencia del Espíritu hasta el fin de los tiempos, empieza una nueva movida. Dice, hay que mantener el espíritu genuino evangélico. ¿Qué hizo? Promover el monacato. El método, lo que se llama la opción benedictina. Ahora hay un libro que está de moda en los ambientes cristianos que se titula así, la opción benedictina. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando la jerarquía de la Iglesia se convierte en una instancia estatal, como en un ministerio del Estado? Y empiezan las intromisiones. Pensad en la batalla ya cuando, 7 siglos después, era la batalla de las investiduras, abofetadas entre los señores feudales para nombrar un papa, un obispo, un tal, y entonces ya el papa que fue Gregorio, el monje Hildebrando, lo elige papa, y era un hombre enérgico, dijo, se acabó, hasta aquí hemos llegado. Y entonces, a partir de ahora nombro yo los obispos, y empezó a embridar al estamento episcopal. Eso tuvo unos efectos negativos, que es que el papa se convierte en una especie de metaobispo. No, el papa es un obispo más, el obispo de su diócesis, como dijo Francisco cuando fue elegido, o como dijo Juan Pablo II o Benedicto, que llevan bastantes años diciendo, tenemos que encontrar el modo de volver a ejercer el ministerio de Pedro como lo hacían en el primer milenio, antes de Gregorio VII. ¿Por qué? Porque esta situación de ahora no es la eclesiología que quería Jesucristo para su iglesia. Esto de que el papa sea una especie de monarca que tiene sus gobernadores civiles, que son los obispos. Así es, eso es lo que sucede en la iglesia de rito latino. No en la iglesia católica de ritos orientales, eso no sucede, porque ellos se autogobiernan, no nombra el papa a los obispos, les da el reconocimiento, pero no los nombra, etc. Funcionan como se hacía en el primer milenio. Consecuencia de esa estatalización es que pues, se va produciendo un rechazo en los países católicos, oficialmente católicos. Ya digo que el Espíritu Santo, al promover el monacato, promueve un nuevo sistema de evangelización que compensara la mundanización del ambiente eclesiástico. ¿Cómo? Pues la radicalidad evangélica, los monjes viviendo, irradiando desde esa radicalidad el auténtico evangelio. Claro, eso provoca que el cristiano de a pie pues es como un cristiano de segunda fila, lo cual no debía ser así. Así lo ha recordado el último concilio Vaticano II, y provoca distintos dislates, pero sobre todo da lugar a una crisis que encuentra su máxima expresión en el siglo XIV, que se sustancia en la peste negra. En 3 años muere la tercera parte de la cristiandad, 1348-1350,
y que a partir de ese momento es una convulsión enorme, social, económica, política. Imaginaos familias enteras que desaparecen y que a lo mejor los sirvientes heredan, se hacen cargo de los bienes de sus señores y cambia toda la estructura de la sociedad europea en esos 3 años, en toda Europa. Y empieza un movimiento de buscar una renovación, que es el Renacimiento, pero ojo, ya no se inspira en los valores cristianos, sino en el mundo pagano grecolatino. El Renacimiento acude a Grecia y a Roma, no acude al cristianismo. ¿Por qué? Porque la situación de la Iglesia es calamitosa y no reaccionó. Hubo reacciones parciales. En el concilio de Constanza consiguen elegir a un papa. Teníamos 3, pero no porque se hubiera jubilado como el Papa Benedicto, que se había presentado la renuncia, no, y que estaba emérito, no, eran 3 papas en activo. Pues consiguieron ponerse de acuerdo para suspender a los 3, y uno, que el Papa español, que estaba Benedicto XII, que estaba ahí o XIII, que estaba en Peñíscola, en su castillo, y luego el Papa francés, de Aviñón, y el Papa romano, y eligen a un nuevo Papa. Martín V fue, Martín V. Luego hay un segundo paso, que fue el concilio de Florencia. Se van dando pasos, pero no se acaba de reaccionar, hasta que Lutero provoca una crisis monumental y un rechazo, aprovechando que los intereses de los estados pontificios, del Papa, apoyado por Francia y España, eran contrarios a los intereses de los príncipes centroeuropeos. Lutero les da la excusa y se va de la Iglesia todo Centro Europa, con pequeñas excepciones. Eso produce la Reforma Protestante, y eso provocó que se organizara unos años después. Esto empieza en 1517, con el Sermón de las Indulgencias de Lutero. Provoca una reacción, que ya se convoca el Concilio de Trento, en el que cuento, por ejemplo, algunos detalles para que os hagáis cargo de cómo estaba la Iglesia en esos momentos. Una de las cosas del concilio es mandar que los obispos residan en su diócesis. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no vivían en sus diócesis, se dedicaban a la política. Mandan que los curas estén en su parroquia. ¿Qué quiere decir eso? Que los curas que tenían un curato era un beneficio económico y un encargo pastoral, que lo alquilaban a curas que no tenían encargo, lo subarrendaban, por así decirlo, o lo arrendaban, y ellos vivían de las rentas. Y Trento lo prohíbe. Manda que se haga un catecismo, pero no un catecismo para el pueblo de Dios, como este tocho, ¿verdad?, de 800 páginas que tenemos ahora, que es una maravilla, donde viene todo respondido, para que cualquier fiel de a pie pueda tener una idea clara de cuál es la doctrina católica cierta. Sino un catecismo para párrocos. ¿Cómo? Sí, para párrocos. ¿Por qué? Porque los párrocos ni confesaban ni predicaban. Eran curas de misa y olla, que se llamaban. Su misa, su beneficio, vivían de eso, y res, que dicen los catalanes. Si tú querías una predicación, tenías que contratar a un monje, un fraile, predicador. Entonces, Trento saca un catecismo para párrocos en que explica, es un documento de una sustancia, está muy bien, es una preciosidad, explica a los sacerdotes lo básico para que estén en condiciones de predicar y, si fuera el caso, de absolver pecados. Pero, si os fijáis, estamos hablando de que estamos a unos niveles
instituye la institución de los seminarios. Hasta ese momento se llamaban al sacerdocio pues a personas normalmente casadas que dejaban el matrimonio, porque al fin la mujer no solía poner ningún problema, sino todo lo contrario, le encantaba liberarse, lo digo de broma, pero creo que de broma y en serio. Y entonces, a partir de ese momento la Iglesia decide llamar al sacerdocio a gente joven, y instituyen lo que tenían los monjes. Los monjes tenían sus noviciados, donde formaban a la gente con el trivium y el quadrivium, que fue el fundamento de las universidades europeas. Los Studia Generalia primero y luego las universidades. Studia Generalia del siglo XII y las universidades en el XIII. Pues vamos a hacer lo mismo que hacen los frailes para formar a los candidatos al sacerdocio. Y vamos a escoger esos candidatos entre gente joven no casada. Y empieza a haber chavales que se les forma, que puedan predicar, que puedan confesar. Se instituye la obligación de, para casarse, realizarlo con una forma canónica, párroco y 2 testigos. ¿Por qué? Porque era común pues que una persona tuviera 5 familias por el mundo, que se había ido de penitencia a Tierra Santa y allí le habían puesto, no que allí monta una familia. Luego otra en Nápoles, donde hacía negocios y tal. Luego otra aquí en Toledo, donde él tenía su familia de toda la vida. Luego otra, como no estaba controlado el tema, pues el problema de los bígamos era frecuentísimo. Entonces Trento decide que a partir de ahora va a haber un control en las parroquias de los matrimonios. Tío que se casa, tío que tiene que pedir partida de bautismo, y que en el acta bautismal se apunte si está soltero o no, y haya un control. Por aquello era tremendo la cantidad de problemas que suscitaban cuando se descubría que un señor pues había formado una familia en las Indias, y ahí se estaban contentos, ¿no? Bueno, podríamos seguir con medidas pero digo esto para que uno entienda el nivel de falta de espiritualidad y de fuerza espiritual que se daba en los ambientes eclesiásticos. Todo esto con grandísimas excepciones y con unos ejemplos, unos santos que ha habido en todas las épocas, porque Cristo aseguró su presencia y así ha sido. Es más, el gran milagro de la Iglesia es que, habiendo sido así las cosas, que no haya desaparecido. No ha habido ninguna institución civil que, entrando en crisis, no haya desaparecido. Ninguna. La única institución que no nadie entiende, como le dijo Napoleón a un obispo, dijo: voy a destruir vuestra iglesia. Y el obispo le respondió: Excelencia, me va a permitir que le diga una cosa. Llevamos los curas y los obispos siglos intentándolo, sin éxito ninguno, y conociendo el percal desde dentro. Usted, que es un advenedizo y que no sabe la gramática parda del funcionamiento de la iglesia, vamos, y tiene los días contados, o sea, desista, porque va a ser un empeño inútil. No tiene explicación humana, solo tiene explicación que Cristo: yo estaré con vosotros, y punto. Y Él está donde, en los que se deja, pero está. ¿Qué provocó todo eso? Primero, la reacción del rechazo a la Iglesia en 1517. Después, en 1717, el rechazo de Cristo. La Ilustración. Se funda en esa fecha la primera logia masónica, y es el rechazo de Cristo, la oposición frontal a Jesucristo. Y en 1917, el rechazo de Dios, la revolución comunista. Como esa revolución fue muy sangrienta, muy poco presentable, y además
fracasó estrepitosamente, porque lo que consiguió fue que el proletariado lo que deseara era convertirse en unos burgueses. Se intentó una nueva revolución, que es la revolución sexual. Eso es la ideología de género, eso es el feminismo radical, que en los años 60, al contar con medios tecnológicos para tener sexo sin hijos e hijos sin sexo, se plantea el separar, disociar el significado donativo de la sexualidad, tanto al cónyuge como a la posible descendencia. Y entonces se concibe una sexualidad autista, ni procreativa ni unitiva. Ha sido demoledor. Por supuesto, ha provocado muchos más muertos en los años que lleva que todos los muertos de Mao, 42 millones, de Pol Pot, 2 o 3 millones, de Hitler, de Stalin, de Lenin, de muchos más con el aborto. ¿Qué es lo que ha sucedido en todo ese proceso? Un proceso de alejamiento de la sociedad occidental respecto de la cultura cristiana. ¿Por qué cuento todo esto? Porque al vaciarse, me preguntaba en el coche una amiga argentina que viene con nosotros a una peregrinación que vamos a empezar el lunes, y dice, bueno, ¿por qué ha sido tan vulnerable la Iglesia, los ambientes cristianos, a esta invasión de la nueva era? Pues ha sido vulnerable porque era un cristianismo totalmente débil, totalmente muerto. Si acaba de publicar un libro el cardenal Sará, que es un cardenal que, como él, pues ya hace muchísimos años es el prefecto de la Congregación para el Culto, cardenal negro, africano, de Guinea-Conakry, que el presidente de entonces pues, le mandó 2 veces un sicario para matarlo. La primera vez falló, por intervención del Señor, la Virgen, y la segunda, cuando el sicario iba a cargárselo, se puso malito el presidente y se lo llevaron a los Estados Unidos para operarlo, pues no se fiaban en su país. Y entonces el sicario dijo, bueno, y si no sale de la operación y yo me quedo pues sin protección, dijo, mejor me quedo quietecito y esperamos, a ver, y no se lo cargo. Pero quiero decir, es un señor pues que se ha jugado la vida, es un mártir en vida, por Jesucristo y no tiene miedo. Entonces es un tío que dice las cosas con mucha claridad, porque no le importa decirlas, no tiene miedo. Si no le tiene miedo a la muerte, no le tiene ya miedo a su presidente, pues no tiene miedo. Y acaba de publicar un tercer libro, publicó un libro que se llama Dios o Nada, que es un testimonio de su vida, precioso. Ha publicado un libro sobre el tema del silencio en la liturgia, es decir, explicando que la liturgia católica se caracteriza por una cosa a diferencia de todas las liturgias humanas, que es que la liturgia católica no es una liturgia humana, en que el protagonista seamos nosotros, en que uno sea Manolita la primera. No, aquí el protagonista es Dios, y por eso en la liturgia católica nos callamos y se hace silencio, y donde quiera que nos haga silencio, eso no es católico, porque los católicos creemos que Dios vive y que Dios habla y que tenemos algo que escuchar, y para eso hay que callarse, como hicimos el año pasado en una catequesis en la parroquia que estaba el año pasado. Una catequista, que es una conversa, me propuso, padre, ¿por qué no, antes de cuando usted sube a los niños a la capilla, por qué no, en lugar de enrollarse usted y tal, por qué no le deja al Señor que sea el que hable en lugar de usted? Me dice la chavala. Y dije, oye, muy buena idea, ¿verdad? No me molestó, todo lo contrario, pensé que era una idea fabulosa. Y hacemos oración de silencio. Vosotros imaginaos poner a 20 niños de 8 años, unos terroristas, ponerlos en los primeros bancos. Es una parroquia, está en semicírculo,
a los 20, 5 por banco, y decía, ahora, ¿veis la cajita? ¿Sabéis quién está ahí? Sí. Vamos a ver si nos dice algo. Cerramos los ojos y nos callamos. Y los chavales, que hasta ese momento no había quien los... De pronto, estábamos un minuto, no más. Al minuto decía, bueno, que tenemos que irnos a la catequesis. Si a alguien le ha dicho algo y quiere compartirlo, puede hacerlo. Y levanta la mano uno y dice, yo he sentido una inmensa alegría. Un niño de 8 años diciendo inmensa y alegría. Nos miramos. Otro, me da cuenta de que Dios me ama mucho. ¿Cómo? Sí. Otro, a mí me ha dicho una cosa, pero no la puedo decir porque me da mucha vergüenza. Y así, y eso, una semana, y otra, le dijimos a los padres, queremos que entréis un día a ver esto. Se ponían detrás, no daban crédito. Es que el Señor habla, el Señor está vivo. En eso dice el cardenal Sara que se diferencia la liturgia católica. Si es una liturgia en la que todo es movida, tal, queremos hacer una fiestecita muy simpática y tal, en lugar de facilitar escuchar al Señor, nos hemos equivocado de cabo a rabo. El que es el responsable de la liturgia católica. Ese fue el contenido de su segundo libro. Y ahora ha publicado uno, que todavía no se ha traducido del francés, que se titula, empieza con las palabras que le dijeron los discípulos de Emaús a Jesús, diciendo, quédate con nosotros, porque cae la noche y el día ya declina. Es el título es en francés, s'approche le soir, y el día, y sí, le jour, declina, no me acuerdo ahora la palabra de declinar en francés. Bueno, ese es el título del libro. ¿Sí? Se couche. Bueno, pues en donde explica que la Iglesia se muere, entre comillas, está en una situación de crisis evidente a los ojos de todo el mundo y que ha tenido como manifestación pues toda esta crisis de la pederastia y tal, que ha sido algo verdaderamente providencial, porque que ha salido a la luz pública toda una cosa tremenda que estaba alarmada y que se estaba tapando y que estaba siguiendo una política de pasteleo, de tapar, de ocultar, de tal, hasta que, claro, me decía el otro día una persona, bueno, pero esta gente que han pasado 30 años, 40 años, digo, tú es que no te enteras, tú no sabes que son personas que quedan tan demolidos, yo he atendido a bastantes, tan demolidos, que no son capaces de denunciarlo hasta que han superado, se han sanado mucho. Sacerdotes que habían sido abusados en sus seminarios, cuando eran seminaristas, situaciones dramáticas. Claro, lo malo es que eso estuviera tapado y que eso no saliera. Afortunadamente, pues claro, a todo cerdo le llega su San Martín. O sea, las cosas tienen su límite y ha llegado un momento en que eso se ha destapado. Pues bien, en medio de esa situación de falta de espiritualidad, el corazón humano no sigue necesitando de espiritualidad. Entonces, si lo que te encuentras es otras ofertas, pues la gente ha caído en eso al no tener un discernimiento. Esto es lo primero que quería explicar. Ahora explico una segunda cuestión. La jerarquía de la Iglesia, los obispos de Estados Unidos, en España varios obispos, y luego también el Vaticano, sede romana, han hablado, no excesivamente, pero sí han hablado en distintos momentos sobre este problema, estas prácticas pseudo-espiritualistas que han ido exportándose a Occidente y que se han introducido en la Iglesia mucho.
curso de Tai Chi, una parroquia, pues cursos de yoga, de Reiki, de mindfulness. El otro día me decía una chica que llegó buscando un colegio mayor aquí en Madrid, y llegó a un colegio mayor de religiosos, una institución religiosa. Y entonces los pasaron a la sala de visitas, y mientras llegaban a la sala de visitas pasaron delante de una sala que estaba con la puerta entreabierta y no había nadie, estaban las sillas muy desordenadas. Y se justificó la persona que les acompañaba, es que acaba de terminar la clase de mindfulness y entonces pues esto. Luego había otra sala donde habían tenido la clase de yoga. Decía esta persona, a mí lo que me extrañó es que en la capilla no había nadie. ¿Cómo va a haber en la capilla? Porque esto no es compatible. Esto tú puedes querer compatibilizarlo, hacer un zen cristiano, hacer una meditación trascendental cristiana, pero es como tratar de cuadrar el círculo. No sale. Y voy a explicar por qué. La razón principal la explican estos obispos cuando han intervenido, y la ha explicado sobre todo el Papa Francisco en 2 documentos que nos regaló el año pasado. Uno es una carta que pidió a la Daria, el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que escribiera a todos los obispos. La carta se titula Placuit Deo. Ya sabéis que la lengua oficial de la Iglesia es el latín, y entonces, pues cuando publica un documento oficial, las 2 primeras palabras del documento son el título del documento. Placuit Deo, agradó a Dios, o agrada a Dios. En ese documento, la congregación, por encargo del Papa, le dice a los obispos que estamos en una situación cultural en Occidente que se ha metido hasta el fondo 2 errores gravísimos. La reedición de 2 errores gravísimos. Uno es del siglo II, siglo III, el otro es del siglo IV. Un neognosticismo y un neopelagianismo. ¿Qué significa gnosticismo? Gnosis en griego es conocimiento. Agnóstico es el que no es no en griego, no conocimiento. Dios puede existir, pero no se le puede conocer. ¿Vale? Entonces, el gnosticismo es una ideología que dice que la religión es una gnosis, un conocimiento misterioso que alcanzan unos pocos. Ya se ve que no es católico, porque el catolicismo es catajolos, para todos, a la totalidad. Estas sectas que es para unos pocos que están en la pomada y el resto viven de las migajillas, eso no es católico. Entonces, es una idea, dice la carta, y luego el Papa lo explica en otro documento, que ahora me referiré. Es una idea, no es vida, es una teoría, no es compromiso real, práctico. Si me amáis guardaréis mis mandamientos. No compromete a nada, y además es solipsista. Es yo, mí mismo, y paso de todo eso de iglesia. ¿Sabéis lo que significa iglesia? Eclesía, toque de asamblea, asamblea. Los que hemos hecho la mili, los que hemos hecho la mili, yo soy sargento de infantería, milicia universitaria, pues los que hemos hecho la mili sabemos lo que es el toque de asamblea. ¿Hay aquí militares? No hay militares. Bueno, pues el toque de asamblea es la llamada que por las mañanas se hacen todos los regimientos, se juntan todas las compañías, o todas las baterías, si es de artillería, se juntan todas las compañías para recibir las instrucciones del jefe del regimiento. Todos a una. Tú vas a hacer la guerra en tal sitio, tú maniobras en tal otro, tú tal cosa, tú, lo que sea. Toque de asamblea, eclesía,
el Kaal de Yahvé, Dios que convoca, convocatoria. Eso es la iglesia. La iglesia no es la organización eclesial. La iglesia es Dios que convoca, que nos llama y que actúa en nosotros, al que se deja, a través de 3 cauces. La palabra, entendida en esa tradición viva de la iglesia, los sacramentos debidamente celebrados y la comunión eclesial. Cuando 2 o más se reúnen en mi nombre, no en nombre de ellos. Porque si nos reunimos en nombre propio, ahí no está Cristo en medio de nosotros. Yo estaré en medio de ellos, dijo Jesús. Se reúnen en mi nombre. Eso es la iglesia. Eclesía. Eso no tiene nada que ver con el gnosticismo. El gnosticismo es solipsista. Es una idea que no compromete, que no... Y claro, esto, como recordaba Benedicto en el comienzo de su encíclica sobre Dios es amor, Dios es caridad, pues dice, citando a este teólogo que ha influido tanto en los grandes teólogos del siglo XX, hay un teólogo alemán de raíces italianas, Romano Guardini, que tiene un libro que se llama La esencia del cristianismo, donde explica que ser cristiano no es un conjunto de dogmas, una doctrina, no es un conjunto de normas morales, no es un moralismo, no es un conjunto de ritos sacramentales, las celebraciones, me doy unos golpes de pecho y luego llego a mi casa y todos contra la pared, sino es un encuentro personal con Jesucristo que hace que entendamos esas verdades, esos dogmas, esas consecuencias, exigencias morales y esas celebraciones. Pero cuando uno se encuentra con Cristo, es un encuentro personal con Cristo, lo contrario de una idea, de una gnosis, de una teoría. Mi verdad, hoy día todo el mundo dice mi verdad. Pues mira, chico, mi verdad por definición no es la verdad, porque la verdad es la adecuación de tu inteligencia a la realidad, y si no casa, si no se adecua, si no se encuentra, no hay verdad. Y por eso dice Machado, tu verdad no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela, no sirve para nada ese tipo de mi verdad. El Papa quiso explicarles a los obispos que estamos en una situación de un tipo de religiosidad que es gnóstica. ¿Eso qué tiene que ver con el yoga, el mindfulness y el reiki? Pues muy sencillo. El yoga, el mindfulness y el reiki no es un mirar a Dios, es un mirarme a mí mismo. Yo soy el centro. Hoy se nos decía en el Evangelio, escucha Israel, hay un único Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El mindfulness, el yoga, te concentrarás en ti mismo con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y al prójimo que le den. Una gnosis es centrarse en uno, mi idea. Y del Papa, no señores, eso no tiene, es una de las herejías más graves que ha habido en la historia de la Iglesia, gnosticismo. Y dice, pero no es la única que está ahora mismo metido en los ambientes católicos. El pelagianismo, el neopelagianismo. ¿Quién era Pelagio? Era un monje del siglo IV que decía que lo de Jean-Jacques Rousseau, lo de la loxe, que no hay que exigirle a la gente, que somos buenos, el buenismo, que la gente es buena por naturaleza, que no necesitamos la gracia de Dios para salvarnos, que Cristo, pues, porque debía ser un poco masoquista y tal, pero que nosotros no necesitamos ninguna gracia para salvarnos. San Agustín, que es de esa época, le salió al paso y por eso se le llama doctor gracie, el doctor de la gracia, explicando que, vamos, que le había pifiado absolutamente y que no había entendido nada, que hay un único nombre por el que podemos ser salvos. Y él decía que no, que todo es autosalvación. ¿Os suena lo de autoayuda? Lo de que yo mí mismo me salvo a mí mismo. Y a mí me hace una gracia horrorosa cuando me llegan mensajes
que por favor le digo, por favor no me mandes cosas innecesarias, ¿no? Porque pues tengo muchos correos y entonces ya lo que me falta es que encima me den, y sobre todo consejitos pelagianos, que te dicen, sé feliz. Digo, toma, sé feliz. Ya me gustaría a mí ser feliz, pero si eso no se puede ser porque tú te lo propongas, porque tú lo quieras, porque tú voluntaristamente lo digas. Eso, la felicidad es un don. Sé feliz. Contrólate, no te pongas nervioso, que no te entristezcan los acontecimientos de la vida. Digo, tío, tú es que eres un genio. Pues no, eso no salva, eso es mentira todo. Sé feliz. No, pídele a Dios que venga a tu vida, que te lleve por el camino de la felicidad. El pelagianismo es el voluntarismo. Y hay cantidad de personas que son, vamos a ver, ¿cómo lo expresaríamos? En los tiempos del Señor, ¿quiénes eran los pelagianos? Los fariseos. Súper religiosos, unas normas humanas se habían inventado ellos y habían sustituido la voluntad de Dios. Llegaban y decían, Corbán, Jesús le decía, honra a tu padre y a tu madre, es lo primero que tienes que tener, los mandamientos de la segunda tabla, que son los que se refieren al prójimo. Honra a tu padre y a tu madre. Ellos no, decían Corbán, que significa ofrenda, era como un sortilegio mágico, ofrenda, ya no tengo que ayudar a mis padres. Jesús les decía de todo. Dice, no tenéis vergüenza. Tomáis el nombre de Dios en vano, utilizáis como ofrenda al templo para justificar no cumplir vuestras obligaciones. No tenéis vergüenza, les decía. ¿Qué es el pelagianismo? Pues hay mucha gente religiosa, pero no son espirituales. Ni aman a Dios, ni aman a nadie. Religiosos, muchísimo. Y llega la Semana Santa y sacan su paso en su cofradía, eso es lo más grande. Pero, amigo, de vida espiritual, res, que dicen los catalanes. Res de res. Nada de nada. El Papa está muy preocupado por eso. ¿Por qué? Porque todas estas prácticas de nueva era, todas son, yo no necesito de Dios para salvarme. Y uno se va a salvar con la cienciología, otro se va a salvar con el no sé qué, otro con el no sé cuánto. Pues bien, este es el marco doctrinal por el cual la enseñanza de la Iglesia, enseñanza oficial, reprueba todas estas prácticas de matriz pelagiana en su versión budista. ¿Qué le pasa al hinduismo y al budismo? Que están en la génesis del yoga, del mindfulness. Mindfulness es uno de los pasos. El yoga son 8 pasos. Uno de los pasos que es la concentración y contemplativa, que es el 6º paso, pues eso es el mindfulness. En un camino que tú vas dejándote llevar por Shiva. Shiva es un demonio más malo que el Malven. Entonces, pues te vas dejando llevar por Shiva, poner las posturas de Shiva, que la gente no sabe lo que está haciendo. Está, sin darse cuenta, le están llevando a invocar a Shiva. Para llegar a abrir el último de los chakras y que se produzca la iluminación, abriéndose el tercer ojo, que es ver la realidad como lo ven los espíritus. Por supuesto, los espíritus malignos, no los buenos, que no tienen nada que ver con estas movidas. Eso te va a permitir esa identificación con Brahman. Brahman es como la energía universal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En todas estas, cuando la gente dice, vamos a ver, si yo voy al yoga para hacer un poquito de estiramiento, porque estoy súper tal, me ha dicho el médico que tengo unas contracturas ahí que te pasas, y que no sé cuánto, y entonces te digo, pues búscate una cosa más normalita, no te busques cosas que tienen que ver con un mundo oscuro. Mirad, estas cosas que os hablo,
Las hablo, he estudiado el tema bastante. A título de ejemplo, esta mañana me descargaba en la tablet los documentos que tengo en mi ordenador sobre esta materia y salían más de 60 documentos de gente dando un testimonio sobre lo que le ha pasado, lo que le ha sucedido con estas prácticas. Yo sí puedo acreditar que muchas de las personas, y he atendido unos 20.000 casos, 20.000, ¿vale? Que son unos pocos, una cierta experiencia de temas maléficos. Bueno, pues muchos de esos casos, no todos son posesión. Sabéis que hay 7 tipos de problemas de ataques preternaturales de los demonios, no del demonio, demonios son muchísimos, de los demonios a los seres humanos. Hay 3 objetos, animales, plantas y lugares, se llama la infestación, y hay 4 a las personas. La vejación, que es todo tipo de cosas que suceden, luego la influencia, que es más íntima. La vejación, pues que se te estrella un coche, como me decía esta mañana una persona. Pues al padre David venía a rezar conmigo, venía a rezar a mi familia, tal, a una bendecir la casa, y se le estrelló un tío por detrás. Y el otro decía que yo no he pisado el acelerador. Y digo, pues no, claro, ¿quién se lo habrá pisado? Si no ha sido él, pues alguien se lo habrá pisado, claro. Bueno, pero lo cierto es que se estrelló contra el padrecito y tal. Bueno, eso es una vejación, lo que le hacían al cura de Ars. Luego está la influencia, que es más íntimo. Es ruina, es que nunca te contratan, estás en un proceso y llega un momento y al final no te contratan. Es un rechazo, suscitas rechazo en todo el mundo. Dice, hombre, es que es muy desaborío. A veces no es que sea desaborío, es que suscita rechazo. Es un amarre, que de pronto se le cruzan los cables y se lía, como me pasó hace poco con una, que lo cuento porque es que fue verdaderamente, eso lo conté a don Antonio, no, era la antilujuria, la persona con la que se había liado. O sea, decir, ¿cómo es posible? Pues le pregunté a la esposa, que llegó una señora tal, muy mona, muy elegante, muy inteligente, y digo, pues a ver con quién se ha ido este, y tal, y pecado, me enseñó la foto, yo no me lo podía creer, y empezaron a rezar el rosario, ella y sus hijos, y de pronto el otro reaparece diciendo, no sé qué me ha pasado. Claro que le ha pasado, le han hecho una marca, se llama, es un maleficio, ¿verdad?, que las personas se buscan, se llama influencia. Luego está la obsesión diabólica y finalmente la posesión. Bueno, pues de esos casos que he tratado, muchos de ellos yo siempre hago una historia clínica. Viene una persona, padre, estoy muy fastidiado y tal, mira, a mí no me cuentes tu vida, vamos a ver qué ha pasado, las causas. Venga, las causas. Y le dejo un test de ocultismo. Oye, yo casualidad, resulta que ha estado en prácticas de estas y que todo empezó a sucederle cuando se empezó a meter en esas cosas, que además curiosamente coincidieron con que dejó de acercarse por la iglesia, dejó de ir a misa. ¿Qué casualidad? Digo, ¿qué casualidad? Pero es que ha habido ya algunos casos que han sido súper escandalosos, en los que le preguntas al demonio, dime quién eres, te dice Reiki. Porque el demonio tiene que obedecer. Y voy a contar otro caso. Hace poco, una chica joven, unos 35, escribió al blog del padre Fortea. Necesitaba ayuda. Y entonces el que lleva el blog me llamó, me dijo, mira, el padre Fortea no puede atenderla. Yo ya no soy exorcista. Dice, no, pero no importa, si es para discernir y tal, luego tú ya la derivas a quien sea y tal. Viene del Reino Unido, digo, pues tenemos que buscarle a alguien en el Reino Unido. Efectivamente, ahora afortunadamente la está llevando un exorcista anglicano, porque la niña es anglicana. Y llega la buena mujer y me encuentro que me viene, me la presenta, era un zombie. La chica mona,
pero en un zombie. Entonces, digo, ¿qué pasa aquí? Y digo, ¿qué te pasa? No podía hablar. Vaya. ¿Y ahora qué hacemos? Gente que habla en inglés, yo no sé inglés, y encima no puede hablar, estamos apañados. Estamos apañados. Menos mal que venía el chico este que domina el inglés muy bien. Y entonces, pues le vino a entender, escribió 4 cositas y tal, le dio a entender que a partir de un determinado momento había perdido el habla. Digo, bueno, esto me suena, esto se llama el demonio mudo, que es su especialidad. Mudo. Bueno, vamos a hacer una oración. Yo no hago exorcismo, pero vamos a rezarle, pedirle al Señor que la libere. Se liberó. Digo, bueno, algo es algo. Y ahora explícanos qué te ha pasado. Y entonces cuenta la chavala que se metió en un curso de mindfulness, que al principio estaba feliz, porque, claro, eso se entiende. O sea, el mindfulness es la atención plena, es la concentración en el instante, en lo que estás haciendo, y olvidarte de todo lo demás. Pero concentrarte no para tú encauzarlo, dejar que fluya por sí mismo. Tú te distancias de esa realidad. Entonces, ¿qué sucede a las personas que están súper estresadas, que están con problemas, tal? En el momento en que objetivan y se distancian de sus problemas, de sus sentimientos, esos sentimientos hay cosas positivas y negativas. Al distanciarte de lo negativo, oye, te quitas un pedazo de mochila. Claro. Y le entró una euforia que estaba con una especie de subida de endorfinas impresionante. Bueno, estaba ilusionadísima con el mindfulness. Pero claro, teme aquí que cuando tú te distancias de tus sentimientos, no solo te distancias de los negativos, también de los positivos. Y dice, y de pronto un día se me secó el corazón, me tradujo el traductor. Digo, ¿cómo? Pues eso no lo había escuchado nunca. Se me secó el corazón. ¿Y eso qué es lo que es? Pues me dice, pues padre, que no sientes nada. ¿Cómo que no sientes nada? A ver, explícate. ¿No sientes alegría? No. ¿Tristeza? No. ¿Dolor? No. ¿Empatía? No. Nada es nada. No sientes. Y dice, y eso empecé a sentirme fatal, porque claro, imaginaos una persona sensible, más siendo mujer, que las mujeres son más sensibles que nosotros, que somos más brutos, y pues que no siente nada. Empezó a pasarlo muy mal. Pero es que el siguiente paso fue que se le bloqueó la mente. Estábamos en el mindfulness. Es concentración en el yo. Es el gran problema que tienen estas prácticas. Son una teosofía hinduista. El hinduismo y sus derivaciones posteriores, el budismo, el taoísmo, tienen un problema de fondo. Piensan que la felicidad está en la ataraxia, no la galaxia, como el otro día me entendió uno. La ataraxia, que es la anulación de todo sentimiento, porque si tienes sentimientos, deseas cosas, y como no las consigues, te frustras. La manera de ser feliz es no sentir nada, no desear nada. Eso es diabólico, porque Cristo ha venido al mundo para sacarnos de la frustración, para que podamos cumplir nuestros deseos, los nobles, para que despleguemos y desarrollemos todo ese potencial que ha puesto en nosotros. Si veis el primer capítulo del Cantar de los Cantares, dice nada más comenzar ese primer poema, dice, soy morena pero hermosa, dice la amada, morena por los pecados, pero hermosa por todo el potencial que Dios ha puesto y todo lo que Dios ve en nosotros y lo que podemos llegar a ser
si le dejamos actuar a Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Soy morena pero hermosa. Pues no, el hinduismo renuncia a la hermosa y dice, soy morena, y lo que debo hacer es no ser nada, anularme, autodestruirme. La ataraxia es a encontrar la armonía, ya sea con el Reiki, con una nivelación de energías, ya sea con el mindfulness, con el sexto paso del yoga, la concentración, la atención plena, ya sea con esos ejercicios de respiración y tal, que son 8 pasos para ir abriendo los chakras, y acabar, pues que Kundalini, que es el espíritu de la serpiente, ya podéis imaginar quién es el tal Kundalini, pues que Kundalini me dé la iluminación. Pues es el gran problema que tienen todas estas teosofías, la anulación del yo. ¿A quién le puede interesar la anulación de la persona? Solo a los demonios. Cristo ha muerto precisamente, y Cristo cuando nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Está diciendo que Cristo se ha vuelto hinduista? Todo lo contrario. Es negar el pecado, negar la soberbia, la avaricia, la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la pereza. Los orientales allá de la tristeza, que ponen un 8º pecado capital, los orientales. La anulación del pecado, de las malas inclinaciones. ¿Para qué? Para que se desarrolle y se despliegue todo lo positivo, esa hermosura que Dios ve en nosotros. Entonces, ese es el gran problema. Mirad, hace ya muchos años, Juan Pablo II vino en el año 82 a España, hizo un viaje por toda España. En cada ciudad en las que estuvo en muchas, era muy joven todavía, a pesar de que estaba con la bolsa y del atentado y tal, pero tenía una vitalidad desbordante, arrolladora, y pudo visitar muchísimas ciudades españolas. En Madrid, por ejemplo, se encontró con las familias. En Huelva, pues como es natural, la Virgen del Rocío. En Ávila, ¿qué es lo que iba? En Salamanca, con los teólogos. En Ávila, ¿qué iba a hacer? Santa Teresa, la santa de la oración. Y habló de la oración. Y estuvo diciendo, miren ustedes, no tiene sentido que un católico se ponga a concentrarse en un punto y dejar de anular su pensamiento para ver qué es lo que se despliega. Los católicos creemos que hay un Dios personal que nos habla. Lo que hacemos es escuchar a Dios, no concentrarnos en nosotros mismos. Y mandó a su prefecto para la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era un fuera de serie, Ratzinger, que mandara a todos los obispos del mundo una carta que se titula Orationis Formas, sobre distintas formas de oración que se están introduciendo en la Iglesia, taller de oración. Miren ustedes, entonces ponían a todo el mundo taller de oración, una pared blanca, concéntrate en un punto, y claro, terrorífico. ¿Qué hago yo mirando un punto? Como si fuera Lelo. Hombre, una persona que no cree en Dios, pues vale, que se concentre en un punto, a ver si, pues, pero hombre, mire usted, a nosotros se nos ha revelado, pero desde hace ya muchísimos siglos. Nuestro padre Abraham es hace una pila de siglos, 4000 años, que lo llamó, que le dijo, que tal, y empezó a hablar, y luego con su hijo, y luego con su nieto, y luego con tal, y luego renueva, y luego Moisés, y lo saca y luego tal, y luego los profetas, y luego no ha parado hasta que ha llegado su hijo. Nosotros vamos a concentrarnos en un punto, que no. Entonces el Papa quiso que se enviara esa carta. ¿Por qué? Porque le preocupaba mucho que había muchas diócesis en el mundo que estaban lelos. Estaban permitiendo que se metieran, estamos hablando del año 80,
que se metieran dentro de la Iglesia esas formas de meditación. Meditación zen, meditación trascendental, y bueno, pues es un problema que está extendido. Hay religiosos, hay sacerdotes que están muy contaminados con esa cuestión. La sede romana prohibió, dijo que los libros de Antoni de Melo, este jesuita indio, pues que no eran compatibles con un planteamiento cristiano, porque está inficionado de hinduismo. ¿Y quién no ha leído a Antoni de Melo? Digo, por citar un caso que lo ha dicho la sede romana y por eso yo lo cito. Podríamos citar muchos más, pero es un problema que está muy extendido. Entonces eso ocasiona que haya una insensibilidad brutal en el ámbito eclesiástico, que no le den importancia a ciertas cosas. Y es un tema muy grave. Un tema muy grave porque eso quita la fe, porque eso subvierte totalmente, o bien yo miro para mí, o la salvación va a venir de que yo me mire a mí mismo, o va a venir de que me abra el Señor. Es que es tan sencillo como eso. O es un planteamiento pelagiano de autoayuda, de unas prácticas humanas, de un tal, o es un dejarse llevar por Dios, porque yo creo que Dios está vivo, que me ama, que viene a mí, que me lleva de la mano, y que el Espíritu Santo actúa. Y yo siempre pongo la misma prueba, que dude, que mire los estos de los niños estos de mi catequesis del año pasado, los terroristas orando, escuchando a Dios. Es impresionante, impresionante. ¿Qué pasa? Unos niños, que son los niños inocentes, aunque sean muy inquietos, como es natural a esas edades, pero son los niños inocentes que en cuanto se ponen al alcance de Jesús, Jesús dice, dejad que los niños vengan a mí, dejadlos, y vais a ver. ¿Cómo que si les habla? Y por eso nos decía, como no os hagáis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Uno que llega a la oración en plan racionalista, no entrará en el reino de Dios. No entra en ese ámbito, no se va a entender con Dios. Jesús está diciendo que no te vas a entender, te tienes que hacer niño. Tienes que dejar que yo te hable. Si no, no vas a entrar. En esta dinámica no vas a entrar. No te vas a enterar de nada. Conmigo no te vas a entender. Si no os hacéis como niños, no entraremos por caminos. ¿Por qué Juan Pablo II declaró doctora de la Iglesia a una tía de 25 años que palmó los 25 años? Que a los 15 entró en un monasterio y no salió de ahí. ¿Qué tendrá que enseñar al mundo? Santa Teresita del Niño Jesús y del Santo Rostro, Teresa de Lisieux. ¿Qué tendrá que enseñar al mundo? Pues que si no os hacéis como niños, el camino de infancia espiritual, no entraréis en el reino de Dios. Y que yo no me voy a salvar, yo mí mismo, yo creciendo, madurando, tal, no. Poniéndome al alcance del Señor, porque confío en Él, porque sé que Él pues es el esposo. Y lo nuestro es dejarle, recibirlo, acogerlo. Y a Él no le importa que seamos morenos o morenas, no, porque somos hermosos. Que Él nos mira y Él va a desplegar todo lo que... Este es el gran problema que está aquejando, y claro, en ambientes donde la gente, pues claro, está ayuna, necesita algo. Y como decía Chesterton, cuando no se cree en Dios, acaba creyendo en casi cualquier cosa. Cuando la gente no tiene una vitalidad espiritual, vamos, le metes cualquier rollo de estos y es que entra y se siente, claro, al principio se siente uno muy bien, ya digo, porque te descargas de lo malo, pero en el momento en que tú anulas tu yo, otros que están esperando la oportunidad se meten en tu yo y empiezan a manejarte. Y es el gran problema. Hace poco estuve revisando y me dejaron para revisar un libro que se va a publicar de unos maestros de yoga y de Reiki
que han ido dando testimonio por toda España. Es un señor y dos mujeres, y es muy impresionante las cosas que cuentan, porque claro, estos son tíos y mujeres que han entrado en el tema hasta el fondo, y cuando se han empezado a tener experiencias diabólicas, satánicas, han empezado a preocuparse y a cuestionarse lo que estaban haciendo, porque estaban de buena voluntad. Y empezaron a decir, ¿y aquí dónde me estoy metiendo yo? Empezaron a investigar, a preguntar y tal, pero claro, fenómenos ya de experiencias diabólicas. ¿Eso quiere decir que uno, porque haga unos ejercicios de relajación, de yoga, que se va a verle los cuernos al enemigo? No, no necesariamente. O sí, que decía aquel. No es necesario. Pero el gran problema, lo que sí es un problema, es que te estás contaminando hasta el cuello, con un planteamiento de fondo totalmente equivocado y antitético respecto de un planteamiento cristiano. Y además, me atrevo a añadir que si tu sensibilidad no te hace detectar que eso no te da mal rollo, eso es que estás flojo espiritualmente. Porque una persona fuerte espiritualmente, el Espíritu Santo le ayuda a discernir siempre. El Espíritu Santo ayuda a discernir a la persona espiritual y le dice, eso no. Lo detecta a la legua. Entonces, yo por eso, pues hombre, cuando a una persona le explicas, mira, a lo mejor estas prácticas, mira, a ver, entérate lo que es la nueva era, le explicas, vete el vídeo de los dioses de la nueva era, que es un vídeo que se hizo hace unos años, y que, bueno, pues explica muy bien y tal. Me decía una persona, bueno, pues es que este vídeo se hizo hace ya bastantes años, y entonces han cambiado mucho las cosas. Digo, no, hija, no ha cambiado nada, está mucho peor de lo que describen ahí, mucho peor. Lo que se le da es una presentación cientifista de tal, una apariencia para que la gente, pues claro, hombre, el enemigo es feo. El otro día decía, no, es que el diablo es muy bonito. Y digo, no, feo con ganas. Lo que pasa es que se maquilla y se disfraza para engañar. Pero cuando le ves, entonces no me digas que es guapo, porque no lo es. Feo como el suelo. Por eso se esconde, por eso miente, por eso es el padre de la mentira. Porque todo su vivir es un vivir en contra de lo que es y de aquello para lo que había sido creado. Entonces, es el... Bueno, resumiendo, ya he dicho que hay una serie de yoga, es un proceso. El mindfulness es una de las partes de ese proceso. En realidad, la matriz es budista también, es de una matriz de fondo del hinduismo. Y el Reiki, pues es una práctica japonesa de invocación de energías. Ya podéis imaginar que qué energías, porque claro, esto no es, y de hecho tú le preguntas a un maestro de Reiki, lo que esté metido tal, y pero ¿tú a quién invocas? ¿Quiénes son esos maestros ascendidos que tú estás invocando? Se ponen nerviosísimos. O sea, los que saben lo que están haciendo, porque hay gente que lo hace y no sabe lo que está haciendo, pero los que saben lo que están haciendo se descomponen cuando les preguntas quiénes son esos maestros ascendidos. Son los demonios, y ellos lo saben. En el tercer nivel se invoca explícitamente a los demonios, en el Reiki. Y la pena es, pues, que es ahora mismo en los hospitales, en la Comunidad de Madrid lo quitaron porque hubo demandas, hubo problemas, entonces lo quitaron el Reiki. Pero bueno, en muchos sitios, en colegios, en instituciones, en empresas, bueno, lo del mindfulness está haciendo furor, y parece que el que no lo hace es tonto, ¿no?
y tal, claro, no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Es un tema muy delicado y ya digo, que me he encontrado con muchísimos casos que, oh casualidad, que todas sus perturbaciones empezaron cuando se introdujeron en prácticas de nueva era.